Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que se encuentren genial, llenos de energía y listos para sumergirnos en una historia que de verdad ha dejado a muchos con la boca abierta. Hoy vamos a desentrañar un misterio, un momento que ha capturado la atención de miles de fans y de la prensa, el regalo que dejó a Anne Derzel sin palabras. Si han leído bien y lo vamos a analizar a fondo. Prepárense porque nos vamos a sumergir en las profundidades de lo que significa un regalo verdaderamente especial. Para aquellos que quizás no están tan familiarizados, Anne Derzel es una de las actrices turcas más queridas y reconocidas a nivel internacional. Su talento desbordante, su carisma magnético y una belleza que deslumbra la han convertido en un verdadero ícono de la pantalla, y su vida personal, por supuesto, siempre genera un gran interés en los medios y entre sus millones de seguidores. Pues bien, recientemente un detalle en particular, logró dejarla completamente impactada, en un estado de asombro que rara vez se ve en una figura pública tan acostumbrada a las ovaciones, los aplausos y los halagos constantes. Nos preguntamos, ¿qué podría ser? ¿Un objeto de lujo incalculable, cuyo valor podría hacer temblar el mercado de las antigüedades? ¿Una sorpresa monumental, orquestada con una complejidad digna de una superproducción de Hollywood, preparada por alguien muy especial? La verdad es que este regalo es mucho más que un simple objeto material, es algo que trasciende el valor económico y toca las fibras más profundas de las emociones humanas, un auténtico tesoro intangible. Antes de que nos sumerjamos de lleno en esta fascinante historia, quiero recordarles algo muy importante, algo que nos permite seguir creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es completamente gratis y les aseguramos que no se van a arrepentir. Queremos construir una comunidad vibrante donde podamos compartir estas noticias, estas curiosidades, estas joyas de información y estas historias que tanto nos apasionan y nos hacen soñar. Denle clic a ese botón rojo que dice suscribirse, y para no perderse ni una sola de nuestras aventuras informativas, activen la campanita de notificaciones. Su apoyo es el motor que nos impulsa a seguir adelante y significa muchísimo para nosotros. Ahora sí, vayamos al grano sin rodeos, al corazón de esta intrigante anécdota. La historia de este regalo extraordinario se remonta a un evento muy especial en la vida de Anne Derzel, un momento que sin duda, quedó grabado en su memoria para siempre. Si bien los detalles específicos sobre quién hizo el regalo y la ocasión exacta a veces pueden ser un poco esquivos en el vertiginoso mundo del espectáculo, donde la privacidad se cotiza en oro, las reacciones de Anne no mienten, son un espejo de la verdad. Se rumorea y las fuentes cercanas a la actriz, que prefieren mantener un perfil bajo pero que son confiables, lo confirman, que este presente llegó en un momento particularmente significativo. Podría haber sido celebrando un logro importante en su carrera, como el cierre de un proyecto exitoso o un premio inesperado. Quizás fue un cumpleaños muy especial, uno de esos que marcan un antes y un después. O incluso como un gesto de profundo afecto y reconocimiento de alguien muy cercano, alguien que conoce cada uno de sus sueños y temores. La cuestión es que cuando se desveló el regalo, la expresión en su rostro lo dijo todo, fue una película en sí misma, asombro puro, una emoción palpable, quizás hasta una pizca de incredulidad ante lo que tenía delante. Imagínense la escena por un instante. Un evento, una reunión, un ambiente quizás relajado pero expectante, y de repente aparece este detalle, este obsequio. Los flashes de las cámaras, el murmullo de los asistentes, las miradas curiosas de los presentes y luego un silencio momentáneo, casi reverencial, mientras Anne absorbe lo que tiene delante, mientras procesa la magnitud del gesto. Se dice, y los testimonios son coincidentes, que su reacción fue de pura sorpresa, casi de no poder creerlo. No fue un grito de euforia desmedida, ni una sonrisa forzada para las cámaras, sino una quietud, una pausa que hablaba de una profunda conexión, de una resonancia interna con lo que estaba recibiendo. Sus ojos se abrieron, amplios, reflejando una luz especial. Su respiración se detuvo por un instante suspendida en el aire, y se pudo observar una mezcla de gratitud genuina, de profunda emoción, de una vulnerabilidad inesperada. Es precisamente esta autenticidad en su reacción, esta ausencia de filtros, lo que ha hecho que la historia sea tan cautivadora y humana para el público. Ahora, la pregunta del millón que todos nos hacemos, ¿qué tipo de regalo podría provocar una reacción tan intensa y genuina en alguien que ha recibido innumerables obsequios a lo largo de su exitosa y deslumbrante carrera?
No estamos hablando aquí de un bolso de diseñador de edición limitada, por muy exclusivo que sea, ni de unas joyas deslumbrantes que podrían ser la envidia de cualquier museo. Aunque estos son sin duda gestos apreciados y valorados, el regalo que dejó a Ander Zell sin palabras parece tener una carga emocional mucho mayor, un peso específico que va más allá de lo material. Las especulaciones, como es natural, giran en torno a un regalo muy personal, algo que demostrara un conocimiento profundo y detallado de sus gustos más íntimos, de sus sueños más anhelados, de su historia personal, de esas pequeñas cosas que solo las personas que la conocen de verdad saben. Algunos de los rumores más persistentes, aquellos que han logrado filtrarse a través de las capas de la maquinaria mediática, sugieren que el regalo podría estar intrínsecamente relacionado con un tema artístico. Quizás algo que refleje su palpable pasión por las artes visuales, su amor por la música que la inspira, o su apreciación por la belleza en todas sus formas. Ande ha mostrado en diversas ocasiones su profundo aprecio por la pintura, la fotografía, la literatura y la cultura en general, demostrando ser una persona con una sensibilidad artística muy desarrollada. Podría tratarse de una obra de arte única, una pieza maestra, quizás encargada especialmente para ella a un artista emergente o a uno consagrado, que capture su esencia. O tal vez un objeto con un significado histórico o sentimental profundo, algo que tenga una conexión con sus raíces, con su familia, o con un momento crucial de su vida. Otros apuntan a un gesto relacionado con sus viajes soñados, esas escapadas que tiene anotadas en su lista de deseos, o un lugar remoto que siempre ha anhelado visitar, y que de repente se hizo realidad gracias a este obsequio. Imaginen por un instante que les regalan un viaje de ensueño a las Maldivas, con todo organizado a la perfección, una experiencia inolvidable que se materializa de la noche a la mañana, sin tener que preocuparse por nada. Eso sí que te deja sin palabras, ¿verdad? Es un sueño hecho realidad. Sin embargo, la hipótesis que más fuerza cobra en el imaginario colectivo, y que resuena con la naturaleza más profunda y universal de las emociones humanas, es que el regalo provino de alguien que la conoce íntimamente, alguien que forma parte de su círculo más cercano y confiable. Podría ser una pareja, un alma gemela que comparte su vida, un familiar muy querido que la ha visto crecer y la apoya incondicionalmente, o un amigo de toda la vida que ha estado presente en los momentos más importantes y definitorios de su existencia, tanto en las alegrías como en las dificultades. Un regalo de este calibre, especialmente uno que provoca tal conmoción y asombro, suele ser una manifestación de amor incondicional, de admiración sincera y un profundo, inquebrantable deseo de hacer feliz a la otra persona, de verla brillar. La sorpresa y la emoción que se observaron en Ande sugieren un nivel de detalle, de sutileza y de cuidado en la elección del presente que solo alguien con un conocimiento muy íntimo de ella, de sus pensamientos más recónditos, de sus aspiraciones más ocultas, podría lograr. Piensen en esto por un momento, ¿cuántas veces en la vida tenemos la fortuna de recibir un regalo que nos deja verdaderamente boquiabiertos? No por su valor monetario, que puede ser irrelevante, sino por el significado intrínseco que tiene para nosotros, por la forma en que parece leer nuestra mente y anticipar un deseo que ni siquiera habíamos verbalizado. Eso es lo que parece haber sucedido con Ander Zell. Este regalo no fue solo un objeto material, fue un mensaje contundente, una confirmación rotunda de que alguien la ve, la comprende profundamente y la valora de una manera excepcional. Fue un eco de su propia alma. Consideremos también el contexto en el que se produce este acontecimiento. Ander Zell es una figura pública de renombre internacional. Su vida está constantemente bajo el escrutinio de los medios de comunicación y del público en general, cada uno de sus pasos es analizado. En un mundo donde todo puede ser objeto de noticia, donde la información fluye a la velocidad de la luz, un gesto tan genuino, tan íntimo y tan personal como este se convierte en algo excepcionalmente valioso y digno de ser contado. La forma en que ella reaccionó sin artificios, sin poses calculadas, simplemente dejándose llevar por la marea de la emoción, es lo que ha hecho que este momento sea tan comentado y analizado. Demuestra la humanidad detrás de la estrella de cine, la persona real que se conmueve ante un gesto de amor, de comprensión y de consideración genuina. Los detalles exactos de este regalo, como mencionamos al principio, son un poco nebulosos, un velo de misterio que rodea la anécdota, y quizás sea mejor así. A veces los secretos bien guardados, aquellos que pertenecen al ámbito privado de las personas, son los que más valor tienen. Ni más encanto guardan. Lo que sí sabemos con certeza, y es lo que nos importa compartir con ustedes, es la intensidad de la reacción, esa respuesta emocional que fue tan palpable y que ha trascendido las barreras de la lengua y la cultura.
Se habla de lágrimas que rodaron por sus mejillas, de un abrazo prolongado que transmitía gratitud y emoción, de palabras entrecortadas por la intensidad del sentimiento. Estas son las señales inequívocas de un regalo que ha tocado una fibra sensible, que ha resonado en lo más profundo de su ser. Podríamos teorizar hasta el infinito, construir castillos en el aire sobre la naturaleza exacta del regalo. Fue un libro raro y de edición limitada que ella anhelaba añadir a su colección personal. Una herramienta para un pasatiempo que tiene guardado, pero que quizás había olvidado mencionar. Una experiencia única en la vida, como la posibilidad de conocer a su artista favorito en persona, o asistir a un evento exclusivo que siempre había soñado. La belleza de la especulación de la conjetura radica en que nos permite imaginar las infinitas posibilidades, y en este caso, las posibilidades son tan vastas como el universo, todas ellas apuntando a un gesto de profunda consideración, de amor y de entendimiento mutuo. Lo verdaderamente importante aquí, lo que debemos extraer de esta historia, es reflexionar sobre el poder inmenso de un regalo bien pensado, de un gesto cargado de significado. En un mundo a menudo marcado por la superficialidad, donde la ostentación material puede eclipsar por completo el sentimiento sincero, momentos como este nos recuerdan que los gestos más simples, pero a la vez los más cargados de significado, son los que realmente perduran en nuestra memoria y en nuestro corazón. El regalo que dejó a Ander Zell sin palabras es un testimonio conmovedor de eso. Es un recordatorio poderoso de que sin importar cuán exitosos, famosos o reconocidos seamos en la vida, todos anhelamos en lo más profundo de nuestro ser sentirnos vistos, amados, comprendidos y valorados. Y aquí, queridos amigos, es donde reside la verdadera magia de esta historia, la esencia que la hace tan especial y memorable. No es la cuantía del regalo, no es la marca del objeto, ni siquiera su rareza. Es la intención, el amor desinteresado, la dedicación y el tiempo que hubo detrás de su elección. Ande, con toda su fama, su fortuna y su acceso a lo mejor del mundo, fue sorprendida y conmovida de manera profunda por algo que evidentemente resonó en lo más íntimo de su ser, algo que la hizo sentir verdaderamente especial. Eso, señores y señoras, es el arte de dar, y es un arte que todos podemos aspirar a dominar, un arte que ilumina la vida de quienes nos rodean. Para concluir, quiero recapitular brevemente lo que hemos discutido en este recorrido. Hemos explorado el intrigante misterio del regalo que dejó a Ander Zell sin palabras. Si bien los detalles precisos del regalo y de quién lo hizo siguen siendo objeto de especulación, un delicioso manto de misterio que aviva nuestra curiosidad, hemos profundizado en la naturaleza de su reacción, sugiriendo firmemente que se trató de un gesto profundamente personal y emocionalmente significativo, un regalo que trasciende cualquier valor material. Hemos analizado cómo este tipo de regalos tienen el poder singular de conectar con nuestras emociones más íntimas, de tocarnos el alma y de reafirmar nuestro valor para quienes nos rodean, haciéndonos sentir únicos y especiales. En definitiva, este episodio nos invita a una reflexión profunda sobre la importancia de los gestos considerados, de los detalles que marcan la diferencia, y el impacto que pueden tener en nuestras vidas independientemente de nuestro estatus social, nuestra fama o nuestro reconocimiento. Un regalo que deja a alguien sin palabras es un regalo que ha logrado lo más difícil, lo más anhelado, tocar el corazón, resonar en el alma y crear un recuerdo imborrable. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo, por dedicar su valioso tiempo a escuchar nuestras reflexiones sobre esta interesante historia. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros al prepararlo, poniendo todo nuestro empeño y pasión. Nos encantaría saber qué piensan ustedes, sus valiosas opiniones son esenciales para nosotros. ¿Qué creen que podría haber sido ese regalo tan especial que dejó a Ander Zell sin palabras? ¿Han tenido alguna vez un regalo en su vida que los haya dejado sin palabras, que los haya conmovido hasta lo más profundo? Déjenos sus opiniones, sus teorías y sus anécdotas en la sección de comentarios. Nos encanta leer sus aportaciones, debatir con ustedes y crear un diálogo enriquecedor con toda nuestra comunidad. Y antes de despedirnos, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo si les ha parecido interesante, informativo o entretenido. Compártanlo con sus amigos y familiares para que más gente descubra estas historias fascinantes, y lo más importante, suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Conviértanse en parte de nuestra creciente y apasionada comunidad. Un saludo enorme, cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo con más historias que los dejarán sin aliento. Hasta pronto.